Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos, en esta tarde, día domingo, aleluya, cual podemos una vez más estar en comunión por este medio. Esperamos que esta semana que hoy comienza sea una semana de bendición, amén, de comunión con el Señor, de crecimiento espiritual para la gloria de su nombre. Señor, añada bendición todo lo que emprendamos y todo lo que hagamos sea prosperado y multiplicado por la mano poderosa del Señor. Amén. Aleluya. Recuerda, el próximo domingo tenemos nuestros servicios de Santa Cena. Aleluya. Así es que haga planes desde ya estar presente. Amén. Para alabar y glorificar el nombre del Señor, rendir culto a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, buscar su presencia, su rostro, amén, y alcanzar su misericordia para la gloria de su nombre. Aleluya. También dentro de poco, con la ayuda del Señor, esperamos poder volver a las instalaciones de nuestra congregación y así poder desarrollar a plenitud el programa que el Señor tenga en su corazón para este ministerio. Amén, para la gloria de Dios. Así es que nos gozamos con esa noticia y esperamos que usted esté gozando de buena salud, al igual que toda su familia, para la gloria del Señor. Bienvenidos, mis amados hermanos, acompáñenme al Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. Vamos a leer en San Lucas capítulo 6, versículo 36. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. San Lucas 6:36 dice la palabra del Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu presencia en esta hermosa tarde. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Oramos, Señor, que tú envíes tu Espíritu, envíes tu palabra sobre nuestras vidas, renuévanos, fortalécenos, vivifícanos, transfórmanos conforme a la imagen de tu Hijo amado. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender las cosas que tú nos enseñas, nos revelas a través de tu palabra. Danos la gracia para hacer lo que tú mandas en ella, para que podamos llevar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una de las características de la naturaleza humana es que así como nos hacen, así pagamos. Amén. O mientras nosotros estemos bien, no nos interesa mucho el mal que otros puedan sufrir. Como dicen algunos, ¿verdad? También. Cuando me hacen algo, no me enojo, solo me las desquito. Bueno, pero la palabra nos enseña que el Hijo de Dios, y especialmente aquellos que ministramos, debemos usar misericordia para con nuestros prójimos, aun con aquellos que nos hayan hecho cierto mal. Amén. Entonces la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Amén. Es un fruto del hombre espiritual y maduro, haciéndolo denotar como un hombre sabio. Amén. Veamos Santiago capítulo 3, verso 17. Dice Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces el hombre sabio es entonces una persona, amén, llena de misericordia, una característica que no existe en el hombre necio, amén, o hipócrita. Era uno de los problemas que el Señor Jesús tenía, por ejemplo, con los fariseos. Amén. Entonces, el obrar
a misericordia, que es uno de los atributos del Señor, amén, Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, obviamente, como hijos de Dios necesitamos aprender de nuestro Padre Celestial, aprender de nuestro Señor y Salvador, amén, de nuestro Maestro, el Cristo de la gloria, a imagen de quien estamos siendo moldeados por el poder del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, el hacer misericordia no debe hacerse con carga o como obligación, amén, sino como dice la palabra, con alegría, para que sea una ofrenda de olor fragante a nuestro Padre Celestial. Amén. Veámoslo en Romanos 12:8. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que esto no será pasado por alto por el Señor. Amén. Que esto no será dejado en el olvido por parte de nuestro Padre Celestial, sino que seremos recompensados conforme a lo que hayamos hecho por otros. En otras palabras, amén, lo que sembramos, cosechamos. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, esto es importante porque todo lo que nosotros lo recibimos por misericordia. También dijo el apóstol Pablo, amén, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia de unos y de otros no. Uno de aquellos de quien Dios va a tener misericordia son los que aprendamos a ser misericordiosos para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, la misericordia no solo nos hace manifestar lo maduro o sabio que somos, sino también nos trae el beneficio de ver la misericordia del Señor, de recibir la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Veamos un pasaje de la Escritura que nos enseña cómo se puede manifestar esa misericordia, amén, de acuerdo a la manera en que el Señor Jesús la practicaba. Aleluya. Entonces vamos a ir nuevamente amén, del Evangelio según San Lucas. Aleluya, para la gloria del Señor. Capítulo 10, verso 30 al 33, la conocida parábola del buen samaritano. Vamos a ver unos aspectos importantes que el Señor Jesús nos enseña en esta parábola, en este pasaje. Amén. Entonces el pasaje ilustra el acontecimiento de un hombre que fue maltratado, que fue asaltado, que fue golpeado, amén, que fue dejado moribundo en el camino. Amén. Veámoslo en el versículo 30. Dice la palabra de Dios: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Amén. Bueno, aquí vemos tres personajes que la palabra de Dios nos presenta. El primero nos presenta un ministro sin misericordia. Amén. Dice que el primer hombre, el primer personaje que vio la condición de este hombre, era un sacerdote. Amén. O sea, era alguien que ministraba en el templo. Pero este hombre no tuvo compasión, no tuvo piedad de la condición en que esta persona que había sido asaltada se encontraba. Amén. Y esto ilustra
ministros, hermanos, que en realidad no tienen un llamado, gente que es asalariada, gente que en realidad no tiene ningún interés por el bienestar espiritual o físico, amén, de sus semejantes o de sus feligreses o de sus miembros, amén. Tipo de la religiosidad, ¿ya? Tipo de las religiones, donde en realidad la gente se limita a ir a una reunión religiosa cierto día de la semana, pero una vez sale de ahí, a ninguno de las personas que ministran en ese tipo de reuniones le interesa qué es lo que sucede en su vida, ni su bienestar, ni físico, amén, ni espiritual, mucho menos. El otro personaje ilustra, dice que era un levita. Los levitas eran obviamente también servidores de la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Ya solo los levitas podían servir en el templo, en el tabernáculo. De igual manera, el levita ilustra la gente religiosa, amén. La gente religiosa que tampoco tiene compasión por el necesitado. Por eso es que cuando vemos el evangelio como otra religión, cuando nosotros llevamos el evangelio como otra religión, entonces no vamos a poder expresar misericordia, compasión por aquellos que lo necesitan, porque no tenemos vida. El evangelio es un estilo de vida. La iglesia es una institución como no hay otra en la faz de la tierra, porque tiene vida de Dios. Por eso es que la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo, porque hay cosas que solo la iglesia puede hacer. Hay muchas instituciones de beneficencia en el mundo que son buenas, útiles a la sociedad, que traen muchos beneficios, pero hay aspectos que bendicen la vida del hombre que solo la iglesia puede hacer. Por ejemplo, el aspecto espiritual, que es fundamental para el bienestar completo del ser humano. Amén. Pero cuando vemos el evangelio como una religión, entonces estamos en la condición del religioso que no tiene vida de Dios, que no goza de una vida abundante en el espíritu. Por lo tanto, amén, no puede vivir la vida de Cristo, no puede manifestar el carácter de Cristo, no puede manifestar, hermano, la obra del Espíritu Santo en su vida, porque lamentablemente está en la misma condición del religioso, amén, del que en realidad, mientras él esté bien, no le interesa el mal ajeno, mientras él esté bien, no le interesa, amén, el bienestar del prójimo, amén. Pero esto es importante porque recuérdese que el segundo mandamiento más grande que el Señor Jesús nos enseñó fue amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que esto no es algo livianito, no es algo de que como hijo de Dios uno realmente debería de pasar por alto, ¿verdad? Y pues si tiene oportunidad de hacerlo, amén, y si no también, no es algo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros debemos aprender a manifestar misericordia, amén, con nuestro prójimo para la gloria del Señor. Y el tercer personaje es un samaritano. Y aquí hay una expresión muy importante que el mismo Señor Jesús usó y dice que este hombre fue movido. Amén. Lo vemos en el verso 33. Pero un samaritano, o sea, este no era sacerdote, no era ministro, este no era religioso, este era un samaritano, o sea, alguien que en realidad sí había oído de Dios, pero que realmente no tenía ninguna función, ningún privilegio, amén, no tenía ningún título, aleluya, en lo que se respectaba a la administración en el templo, al culto al Señor. Entonces este hombre dice que iba de camino, vino cerca de aquel que había sido, amén, maltratado. Al verlo, esta expresión es importante, fue movido a misericordia. Amén, fue movido a misericordia.
Ahora, ¿por qué es importante que haya esa expresión? Porque hay una diferencia entre misericordia y lástima. Amén. Misericordia deriva del latín, de la palabra de dos vocablos que quieren decir miser, que significa desgracia, por ahí viene el término miseria, miser de gracia, y cortis, corazón. Amén. Se refiere a la capacidad o la cualidad que alguien tiene, a la virtud de sentir o percibir, amén, la desdicha ajena. La misericordia no solo es una disposición, amén, ¿ya?, hacia el necesitado, sino más bien es una práctica. Entonces, no es un sentimiento. Y por eso es que este asunto de los sentimientos es algo que nosotros debemos tener cuidado, porque las virtudes, amén, que la palabra de Dios nos enseña, y las virtudes del fruto del Espíritu que están siendo formadas en nuestras vidas, no son sentimientos. Amén. La misericordia no es un sentimiento de pena. Se ha fijado que cuando uno comparte o escucha alguna desgracia que le sucede a alguien, ay, qué pena, dice uno, ¿verdad? Ay, me da pena, dice uno. Ahora, la misericordia no es un sentimiento de pena, sino es una virtud que impulsa a la acción. Por eso es que esa expresión es interesante. Movido a misericordia. Impulsa la acción para ayudar, para aliviar el dolor de la persona, hermano, afectada. La manifestación de la bondad. La misericordia es acción. La lástima es un simple sentimiento. Es un sentimiento pasajero. Es un sentimiento, hermano, amén, temporal. La lástima surge en el malestar que uno siente por la situación que le está pasando a dicha persona, no por la persona en sí. La lástima es por la situación que alguien está sufriendo, está viviendo, pero no es por la persona que la está experimentando. Amén. Por ejemplo, los infortunios, las desgracias, el hambre, las enfermedades, la persecución, la pobreza, todas producen lástima en la gente, pero no necesariamente misericordia. Amén. Entonces, la lástima es la sensación de malestar que nos produce el mal que percibimos con nuestros sentidos. Nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos tal vez tristes o apesumbrados. Amén, pero es un sentimiento que es pasajero, que es temporal, que es momentáneo, no dura mucho tiempo, no conduce a la acción. En otras palabras, uno se siente mal por las personas, pero no hace nada al respecto. Amén. O sea, todos hemos experimentado lástima, por eso la palabra de Dios no dice que nosotros debemos ser lastimosos, dice que debemos ser misericordiosos. Dios no tiene lástima de nosotros, tiene misericordia. Si tuviera lástima, amén, diría pobrecito Pepe, pobrecito Juan, pobrecito fulano, pero no haría nada. No, Dios es misericordioso. Dios ve nuestra situación, Dios ve nuestro dolor, Dios ve nuestra necesidad, Dios ve nuestra calamidad, nuestra desgracia, e interviene. Hace algo al respecto. Si nosotros lo buscamos y creemos en Él, Él es misericordioso, Él va a hacer algo a favor nuestro. Por eso es que aquel que tiene enfermedad, que tiene desgracia, que tiene hambre, que sufre persecución, que está en pobreza y no busca a Dios, pues está haciendo a un lado al único que realmente va a tener misericordia de él, no lástima nada más. Así es que bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Amén. Entonces, la lástima es la sensación que nos produce el mal, que percibimos con nuestros sentidos. La misericordia o la compasión es el efecto
de la reflexión sobre el mal que alguien sufre, amén, y del amor que nos lleva a actuar. La lástima es el disgusto que nos causa el mal ajeno. Amén. Y la misericordia es la inclinación, el ánimo a ayudar. Amén. A evitar el mal de la persona que está en desgracia. Por eso es interesante esa expresión que el Señor usó, movido, y la palabra de Dios usa esa expresión, movido a misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es acción, no es lástima. El que tiene lástima no hace nada. Entonces, el sacerdote tuvo lástima. Haber dicho, pobre hombre, qué bárbaros. Ya no hay respeto, ya no hay seguridad, ya no puede uno caminar por la calle, vea, tranquilo, ya no puede uno cargar nada porque mire, en cualquier momento, cualquier persona uno lo asalta, hasta lo escapan a matar. Pasó el levita y dijo lo mismo, pasó el levita y ha hecho lo mismo. Qué barbaridad, si no es el primero, a muchas personas le ha pasado esto. Y gracias a Dios que este pobre hombre no lo mataron. Gracias a Dios que solo lo asaltaron, pero lo dejaron con vida, porque otros no han tenido mucha suerte, que digamos. Pero tampoco hizo nada al respecto. Amén. El samaritano fue movido a misericordia porque él fue el que actuó. Veámoslo más adelante, versículo 34 en adelante. Oiga, esto es misericordia. No, qué pobrecito, ay, qué lástima, qué pena, amén, no, oiga lo que dice el versículo 34, acercándose, ahí va la misericordia, la acción, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor Jesús hizo una pregunta, el verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que platicaba con el Señor le dijo, el que usó de misericordia con él. Ese es el prójimo, el que usa de misericordia con otros. Amén. Jesús dijo, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Quiere decir que está implícita la idea de nosotros extender misericordia a nuestros prójimos y sobre todo a los hermanos de la fe, a la familia de Dios. Amén. Y concluye este pasaje, amén, concluye este pasaje con una frase muy llamativa de parte del Señor Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo. Misericordia implica acción. No sentirme solo mal por la desgracia de alguien, sino ser movido a actuar para cambiar esa circunstancia, para evitar el dolor del ser, amén, que constituye nuestro prójimo, para aliviar de alguna manera la situación, amén, en desgracia que esa persona se encuentra. Todos nosotros, como hijos de Dios, y especialmente los que ministramos, debemos imitar a Cristo en esta actitud de ser misericordiosos para la gloria del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Observemos, mis amados hermanos, que en la palabra de Dios mismo es el ejemplo supremo de aquel que tiene misericordia. Es hermosa esa expresión
que encontramos en la palabra de Dios. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Amén. Debemos aprender de nuestro Padre Celestial porque Él es nuestro Padre. Debemos aprender de nuestro Maestro, el Cristo glorioso. Amén. A quien servimos, a quien amamos, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Debemos aprender a ser misericordiosos para recibir misericordia del Señor y de nuestros prójimos también. Todo lo que sembramos, cosechamos para la gloria de Dios. Debemos aprender a ser misericordiosos para agradar a nuestro Padre Celestial. Amén. Para cumplir con su palabra y asemejarnos cada vez más al Hijo de Dios. Desarrollar esas virtudes forman el fruto del Espíritu. Amén. Y que el Señor se refleje cada día más. Que nosotros menguemos y que Él crezca cada día en nosotros. Que el mundo deje de vernos más a nosotros y mire más al Cristo resucitado en nuestras vidas. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Es un reto, como tantos otros que están ahí en la palabra de Dios. Tomémoslo como una orden del Señor. Amén. De hacer misericordia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento. Cumplámoslo para agradar a nuestro Señor. Oremos esta hermosa tarde. Cierra sus ojos ahí donde está. Acompáñeme en esta oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque un día sin merecerlo tú te acordaste de nosotros. Te manifestaste en nuestra vida como un Dios de poder, un Dios de salvación. Gracias, Señor, por habernos salvado, por haber transformado nuestra vida y nuestro destino. Hoy oramos por aquellos que no te conocen, para que así como te acordaste de nosotros, también te acuerdes de ellos. Oramos por todos aquellos que sufren, que están en desgracia, desdicha, en conflicto, en enfermedad, en persecución. Señor, en el nombre de Jesús, para que tú te manifiestes a ellos como un Dios de poder, un Dios de salvación. Oramos en particular y en especial por nuestros hermanos en Cristo, que puedan estar pasando en estos momentos dificultad. Aquellos, Señor, en quienes está el poder de ayudarles, que podamos ser movidos a misericordia, que podamos actuar, que no nos quedemos solamente, Señor, como espectadores, viendo el mal, viendo la necesidad, sino que podamos actuar conforme los recursos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu casa, de tu iglesia, ten misericordia del perdido. Tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Glorifica tu nombre, Señor, porque solo tú eres la respuesta a las necesidades del mundo. Solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso, solo tú eres perfecto. Que podamos imitarte en esa virtud maravillosa que es parte, Señor, aleluya, de tus atributos, de tu carácter, de tu persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, y te damos gracias. Amén y amén, aleluya. Mis amados hermanos, que tengan una semana muy bendecida, muy próspera. Amén. Y que el Señor extienda su misericordia sobre usted para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Amén.